Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí realmente un privilegio poder estar aquí con ustedes y un honor poder predicarle la palabra de Dios, especialmente en este día, el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. En este momento vamos a hablar acerca de las virtudes cristianas. Estuve pensando y meditando acerca de qué es lo que el Señor quiere hacer en esta pandemia, en este momento. Sabemos que todos nosotros estamos sujetos a lo que digan las autoridades por causa de la pandemia, pero la pregunta es esta: ¿qué quiere el Señor? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque todo lo que está pasando por permiso de Dios. Y por eso les hablamos desde acá. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Por esto yo, esto es en la versión Dios habla hoy, estoy preso por causa del Señor. Les ruego que se porten como deben hacer los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Cuando una persona realmente se hace miembro o se vincula a una sociedad, asume una serie de conductas propias del grupo. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo nos vincula a la iglesia del Señor por medio del nuevo nacimiento, hay una serie de virtudes que deben de estar presentes en todo creyente y que habrán de manifestarse y evidenciar por nuestra conducta que realmente somos parte de la congregación hijos de Dios. Pablo, al escribir esta carta a los Efesios, hace una descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entre en la comunión de los hijos de Dios. En estos 3 versículos tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. La primera y principal es la humildad. En griego, esta palabra humildad es tapeinofrosine, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. En griego, amado, no hay una palabra para humildad que no contenga cierto tipo de elemento mezquino o de desprecio. La humildad no se consideraba ni siquiera una virtud. El mundo la consideraba despreciable, innoble, cobarde, rastrera y servil. Y Jesús eleva esta palabra, humildad, en el pensamiento cristiano de esa época, donde se pensaba que era algo que no debería ni siquiera practicarse, cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que, ¿de dónde proviene esta humildad que el creyente o los creyentes debemos exhibir? Número 1, viene del conocimiento propio. De ahí viene la humildad. Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad, como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. Al vernos a nosotros mismos, tal como somos, es la cosa más humillante del mundo. Nuestras debilidades, egoísmo, fracaso, entre otros, nos dan a entender, pero ¿quién soy yo comparado con Dios? Así que al conocerme a mí mismo, al saber quién soy yo, no puedo hacer otra cosa que humillarme. Y humillarse no es un esfuerzo, es simplemente un conocimiento de quién soy yo delante de nuestro Dios. Podemos compararnos con otros, pero eso no nos va a producir humildad, porque siempre nos vamos a creer mejor que otros. Y también vamos a ver que hay otros mejores que nosotros. Pero este no es el parámetro con el cual debemos compararnos. Nos comparamos con Jesucristo. Así que lo segundo que tenemos que decir es que la humildad viene cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando lo consideramos lo que Dios espera de nosotros. Mientras nos comparemos con otros, saldremos bien parados. Pero al ver la grandeza y perfección divina,
siendo Cristo el modelo el cual deberíamos imitar, entonces nos quedamos cortos y se termina todo orgullo. Y en tercer lugar, la humildad viene del conocimiento constante de nuestra criaturidad. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas elevadas al nivel de hijos de Dios, pero mantenemos nuestra naturaleza humana, debilidades, problemas, conflictos, pero delante del Creador no puede caber otro sentimiento que no sea la humildad. La perfección que Dios demanda se basa en una dependencia total del Espíritu Santo y no en algo que pueda alcanzar. La cuarta gran cualidad cristiana es el amor. El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo griego que los escritores cristianos tuvieron que inventar una palabra para definirlo, o por lo menos tuvieron que usar una palabra muy rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo. Esta palabra que usaron ellos es la palabra agape. En griego existen 4 palabras para el amor. Eros, que es el amor entre el hombre y una mujer, es el amor que incluye la pasión sexual. Incluso el dios del amor se le llamaba Eros. Filia, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten una misma circunstancia, es el amor entre los amigos. Y estorge o estorgué, que es la palabra que designa el amor de la familia, entre padres e hijos, abuelos y nietos, tíos, etc. Y por último está ágape, que las versiones antiguas, como la Vulgata, la definen como caridad. El sentido auténtico del agape es una benevolencia a toda prueba. El amor, el tener ágape hacia una persona quiere decir que esa persona, haga lo que haga, nos hará buscar para ella, sino lo mejor posible. O sea, esa persona puede hacernos cualquier cosa, pero si hay agape en nuestros corazones, nunca sentiremos hacia ella ningún deseo de venganza, ningún deseo de insulto, ningún deseo de hacerle daño. Por el contrario, este amor que lo pone Dios en nuestros corazones es un amor que entra en lo más profundo de nuestra mente y corazones. No es meramente un sentimiento, no es un amor emocional, también es un amor de la voluntad. Es algo que yo decido amar a esa persona, querer lo mejor para ella a pesar de lo que esa persona me está haciendo. Es una cualidad de la mente y del corazón que impulsa a un cristiano a no sentir nunca ningún deseo de venganza, sino buscar el mayor bien posible para todos, sean como sean. Aquí es donde entendemos realmente por qué para los creyentes era tan difícil poder definir el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús con relación a los amores que planteaban los griegos. En el mundo antiguo nadie amaba de esa manera, ni siquiera los dioses que ellos tenían lo manifestaban de esa manera. Claro, eran invenciones de su mente, pero de todas maneras, ese amor agape que ellos crearon es el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, un amor que es inexplicable. Ese tipo de amor, lógicamente, no es humano ni tampoco natural. Es un amor divino, es un amor eterno, derramado por Dios en nuestros corazones. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 11, dice a los hermanos, hablando de este tipo de amor, el amor agape: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Fíjense en el énfasis que pone Juan. El amor viene de Dios y está hablando, lógicamente, de este amor agape. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor para
hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo amado para que ofreciéndolo en sacrificio por nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Ven ustedes cómo define Juan el amor? Muy raro en el mundo antiguo. Pero este tipo de amor es posible sentirlo porque Dios lo ha derramado en nuestros corazones. A veces uno siente que no se siente mal hacia una persona y hasta piensa, ya yo no siento amor por ella. Pero el punto es que una cosa es el amor eros, pero otra cosa es el amor divino dado por Dios, el agape, que incluso dice la palabra, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Cuando Dios nos manda a amar a nuestros hermanos, a amar a otras personas, incluyendo a nuestras esposas, está hablando del amor con el que Cristo amó a su iglesia. Está hablando de ese amor agape, de ese amor que sobrepasa cualquier entendimiento que hayamos tenido. Es un amor que no viene de los sentimientos, viene de la voluntad. Yo amo porque yo decidí amar. Y yo decidí amar porque Dios derramó su amor en mi corazón, aun siendo yo su enemigo. Y estas 4 virtudes cristianas, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, desembocan en una quinta cualidad, y es la paz. El consejo y la exhortación de Pablo son, para los que leen la carta, que tengan un interés genuino en mantener la sagrada unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, que es lo que caracteriza a la iglesia del Señor. Esta paz se puede definir como la debida relación entre las personas y se puede conservar solamente cuando nos hemos negado al yo mismo. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir plenamente. Cuando el yo muere y Cristo, por medio de su Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas, entonces se produce la paz, la unidad que es la característica suprema de la verdadera iglesia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que podemos decir que está dirigida hacia 2, horizontal y vertical. Verticalmente, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y horizontalmente, tenemos una paz que debemos mantener con nuestros hermanos. Pero para esto, debemos negarnos al yo y buscar la dependencia completa del Espíritu Santo. Puede que no podamos reunirnos. Puede que solo nos veamos por las redes sociales. Pero todo esto es pasajero. Nosotros no nos movemos por vista, sino en la confianza de que todo lo que pasa bajo el permiso de Dios tiene el propósito de fortalecer los vínculos que nos unen como hijos de Dios, su iglesia, aquella a la cual pertenecemos y a la cual fuimos vinculados por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumen, la humildad se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas que Dios hace. La segunda de las grandes virtudes cristianas es la que Reina Valera traduce como mansedumbre y que en otras versiones se traduce como amabilidad o cortesía. Viene de la palabra praités y los pensadores griegos tienden a traducir las virtudes como el término medio entre los extremos. O sea, yo no soy tanto ni tampoco soy tan menos. En otras palabras, no se puede tener esta cualidad por exceso o por defecto. Así definían praités, como el punto medio entre el exceso de ira y la total incapacidad de sentirla. El hombre que es prais o que es manso es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, cuando no tiene motivos. En otras palabras,
es el que se indigna ante las injusticias, el maltrato, el abuso contra otros, pero nunca por los insultos a lo que es objeto. Así que el hombre que es praios, es manso, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Es aquel que es capaz de voltear las mesas de los cambistas, pero al mismo tiempo en la cruz del Calvario decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él estaba indignado por lo que ellos estaban haciendo, pero nunca se indignó cuando le proferían insultos o le golpeaban. Esta palabra prais también es la palabra griega que se usa para el animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. En otras palabras, vive bajo el total control de Dios. Y esta mansedumbre, amado, es parte de las cualidades que Dios quiere formar en nosotros. La primera es la humildad. ¿Por qué estamos aprendiendo humildad en estos días? Bueno, porque nos estamos viendo tan frágiles en estos días. No podemos salir, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener un distanciamiento social. Y todo eso tiene solamente un propósito: mírate tal cual eres, que no eres tan poderoso como esperabas. Y esta cualidad de la mansedumbre que Dios nos está, de la humildad que Dios nos está enseñando en estos días a poder entender a los demás y no juzgar a nadie, sino saber, pero todo lo que yo he recibido, lo he recibido por la gracia de nuestro Dios. Y la segunda de las grandes virtudes, la mansedumbre, es poder entender que en estos días de poca actividad, en estos días en que yo estoy en mi casa confinado, tengo que aprender a ser manso y humilde de corazón. Tengo que aprender que hay momentos en que yo puedo airarme o hay momentos en que yo puedo negar la ira. Entonces, en este momento donde se manifiesta la mansedumbre, donde yo puedo incomodarme o airarme, no pecar, lógicamente airaos, pero no pequéis, por aquellas cosas que yo veo que son manifestaciones de injusticia o de maltrato, o ver a las personas como si esto no fuera una pandemia, verlo disfrutando, bebiendo, bailando, juntándose, no respetando el distanciamiento social, y lo peor de todo es que van a llevar esta enfermedad a aquellos que están en el hogar, sean a los ancianos, a los diabéticos, a los que tienen algún problema, y eso realmente indigna. Pero por otro lado, también mantenemos la mansedumbre cuando podemos entender, cuando ya estoy cansado, cuando estoy desilusionado, cuando tengo tantos problemas por estar confinado. Y entonces en esos momentos es cuando yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón como tu Hijo amado Jesucristo. Como Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La tercera gran cualidad del cristiano, en la que la Reina Valera llama longanimidad o paciencia. En griego es macrotimia y tiene dos direcciones en su significado. Primero, la paciencia describe el espíritu que nunca cede y que soporta hasta el final, y cuando soporta hasta el final puede recibir la cosecha. La paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota, que no se da por vencido, que bajo ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, pandemia, cuarentena o confinamiento, se va a dar por vencido. Esto es lo que la Biblia conoce como, o dice, o nos exhorta a todos nosotros, principalmente en el libro de Apocalipsis: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia,
en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, es lo que nos va a dar a nosotros la paciencia que debemos tener. También puede definirse la paciencia como la actitud que tenemos hacia otra persona. Crisóstomo, el gran pensador cristiano, la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero que no se venga. Es aquel que se niega a la revancha, soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento se le aplica repetidamente a Dios. En Romanos 2:4, Pablo dice: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. En otro lugar nos dice en 1 de Timoteo 1:16, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así que yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Y Pedro nos habla también en su escrito, en su carta: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les he escrito a ustedes, nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Así que Pedro, citando a Pablo, habla de la paciencia de Dios. Y esta paciencia de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Amados, pudiéramos nosotros pensar un poco acerca de lo que Dios ha estado haciendo en medio nuestro. La paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y es solamente para que podamos entender que esa paciencia es para salvación, no para que nos perdamos, no para condenarnos, no para hacernos daño, es para salvación. Y escucha bien, esta pandemia cuenta con el permiso de Dios. ¿Saben para qué? Para que tú puedas meditar un poco en tus momentos, en tus días, en tus circunstancias. Dios quiere salvarte. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere que tú le conozcas. Y ha tenido tanta paciencia contigo como la ha tenido conmigo y como la ha tenido con tantas personas. Si Dios hubiera sido un hombre, hermanos, ya hubiera perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia desde hace mucho tiempo. Pero por el contrario, permite una pandemia para que el hombre reflexione, busque su rostro y se arrepienta de sus pecados. El creyente debe tener también con su semejante la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. En este momento en que Dios te ha puesto en pausa, me recuerda un poco a los días de Pentecostés. Recuerda, en esos días el Señor le dijo: esperen un tiempo hasta que seáis revestidos de lo harto. Estos hermanos estuvieron ahí y piensen en esto. El Señor se había ido, aunque los ángeles habían dicho: así como le habéis visto ir, así también vendrá. El punto es que no estaba con ellos, pero sí le dijo: esperen en Jerusalén. Y ellos estuvieron esperando. Él estuvo con ellos. Él les dijo: paz a vosotros. Se le mostró y luego entonces les abrió las escrituras para que pudieran entenderla. Así que el Señor está tratando con sus discípulos y le dice que esperen. Nosotros somos la gente del libro. Nosotros no andamos por vista, andamos por lo que está escrito. Y la palabra de Dios nos ha sido dada a cada uno de nosotros para que sea un mapa, para que sea una dirección clara de qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Ya Él dijo: ya todo lo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, fuera muerto y resucitara al tercer día. Ya yo os había dicho. Así que todo esto que está pasando,
no debería sorprendernos, o por el contrario, deberíamos saber, wow, se están cumpliendo todo lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, como una reflexión acerca de lo que Dios nos está diciendo, es poder decir, yo no voy a mirar lo que dicen las redes sociales. Amado, eso está lleno de contradicciones, está lleno de personas que dicen que encontraron la cura, que no se encontró, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si murieron. Óigame, nos tienen atosigados realmente con tantas cosas diferentes. Pero te voy a decir algo, la palabra de Dios nos dice que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Que necesitamos la paciencia, necesitamos la mansedumbre para poder entender todo lo que está pasando. En otras palabras, nosotros estamos en un tiempo de pausa, no es de vacaciones, es una pausa. Una pausa para que Dios pueda trabajar en nosotros. Una pausa para que Dios pueda tratar con nuestras vidas. Una pausa para que Dios pueda trabajar en nosotros todas aquellas áreas que necesitamos. Y una vez seamos restaurados, restauremos a nuestros hermanos. Poder también en este tiempo tratar con cosas y poder comunicarnos con aquella gente que nunca nos hemos comunicado. Llamar a una persona, llamar a nuestros familiares, poder, porque no vamos a salir de nuestra casa, pero sí podemos salir a través de las redes sociales. Y déjame decirte algo, cuando salgamos, podemos entonces abrazarnos. Todo esto es temporal. Podemos abrazarnos, llegará un día en que todo esto terminará, todo esto pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y amados, déjeme decirle algo. Yo creo firmemente que todo esto tiene un propósito de parte de Dios. Un propósito para romper todas aquellas cosas que están en nosotros que necesitan ser rotas. Formar a Cristo en nosotros cada vez más y ser un modelo y un ejemplo para todos aquellos a quienes nosotros conocemos y seguimos. Y amados, este tiempo es un momento para reflexionar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Realmente estamos inquietos, nos estamos quejando, nos estamos cansando de este confinamiento. A todos nos está pasando. Pero déjame decirte algo. Si podemos confesar, este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Ir delante de Dios, orar al Señor, pedirle al Señor que transforme en mí todo lo que haya que transformar. Y amado, le puedo decir algo. Dios va a sacar la iglesia de esta pandemia fortalecida. Va a sacar a la iglesia de esta pandemia con fruto, con una cosecha. Porque luego del confinamiento viene Pentecostés. Viene la fiesta de las cosechas. Y vamos a cosechar los frutos. Vamos a estar viendo de parte de Dios todo aquello que Él tiene para nosotros. Así que yo quisiera orar en este sentido por ustedes, por mis hermanos, por los hijos de Dios. Poder decirles a ustedes que podamos orar, que podamos buscar el rostro de Dios y orar al Señor para que Él siga transformando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. En este momento, Padre, sabemos que muchos de nuestros hermanos en todas partes del mundo donde hay confinamiento, donde hay cuarentena, prácticamente en el mundo entero, oro por mis hermanos, Señor, para que puedan ver lo que no se ve, que sus ojos puedan verte a ti, que puedan ver que tú estás formando cualidades cristianas en nosotros, estás formando virtudes en nuestras vidas, que podamos ver, Señor, que tú estás fortaleciendo la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que llene nuestras vidas, llene nuestros corazones y nos prepare para lo porvenir, nos prepare para la cosecha
que está lista para nosotros pasar y recogerla, porque ahora es el mejor momento para la iglesia del Señor. Los locales donde nos reunimos están cerrados, pero nuestros corazones están abiertos a ti, oh Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús, ahora oro por aquellos que no conocen al Señor. Si aún no has conocido al Señor, quiero orar por ti en esta hora, para que tú puedas entender que Dios tiene propósito para tu vida. Si allí donde estás, frente a la televisión, te puedo pedir que ores conmigo, por favor, y hagas esta oración, porque Dios ha tenido paciencia para contigo. Y como Dios dice, os he enviado vosotros para que llevéis la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y este es un momento para reconciliación. Así que oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Oro, oh Padre bendito y amado, por mí, por mi familia, por mi vida principalmente. Yo me arrepiento de mis pecados y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú has muerto por mí y por mis pecados. Sé que Dios te levantó de los muertos y lo creo en mi corazón y por eso lo confieso delante de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y salva mi alma, salva todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y hazme nacer de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, abajo ahí están los teléfonos donde puedes llamar, donde puedes escribir. Mira, yo tuve esta experiencia preciosa con el Señor. Puedes escribir y decir lo que te ha pasado y nosotros con gusto estaremos orando por ti y dándote seguimiento. Que Dios te bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios te guarde. Amén.